Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar conectado con ustedes en este primer webinar del año 2022. Para nosotros, como departamento de la Sociedad del Departamento de Hemodinamia, la Sociedad de Cardiología, es súper importante mantener un programa de educación continua activo. Y por qué no mejor que aprovechar las distintas herramientas y habilidades de todos los miembros de nuestro departamento. Así que en esta ocasión, para mí es muy grato dar la bienvenida a todos ustedes y presentar a Pablo Ramírez y Reinaldo Venegas, que gentilmente aceptaron ser los directores de este webinar. Así que Pablo, Reinaldo, que sea un webinar muy exitoso, así que bienvenido y muchas gracias. Y por favor, vamos adelante. Gracias, Luis. Bueno, quiero darle la bienvenida en nombre, como decía Luis, del Departamento de Hemodinamia de la Sociedad de Cardiología de Chile, a este webinar de oclusiones totales crónicas. Si bien es cierto, el tiempo es bastante limitado, es un tema complejo, trataremos de hacerlo lo más expedito y amigable posible las presentaciones. Como ya saben, son 4 expositores, 4 panelistas, 4 grandes amigos, y de los cuales se dividen 2 temas a revisar y 2 casos clínicos por parte de nuestros expositores. Y dicho esto, presento a nuestro amigo Neisser Morales, hemodinamista mexicano, experto en lesiones complejas, su especialidad es oclusiones crónicas, quien es jefe además de cardiología y el departamento de hemodinamia del Hospital Adolfo López Mateo de la Ciudad de México. Neisser, bienvenido, por favor, adelante. Hola, muchísimas gracias. Es de verdad un placer para mí poder compartir con ustedes pues estos casos, este tiempo. Un verdadero honor participar en la Xochicard. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que podamos contribuir un poco a esto que ustedes hacen bastante bien. Y bueno, sin mucho más cosas, voy a compartirles ahora mi presentación. La idea es hablar un poquito de disección y reentrada. Por supuesto, un abordaje anterógrado, pasar un poquito acerca de el uso de dispositivos como Stingray, Crossbow y algunas otras técnicas, si el tiempo nos permite y demás, pero bueno, siempre estamos abiertos a las preguntas si es que hay alguna pregunta final. ¿Qué significa finalmente estar ADR o la disección y reentrada? Pues literal es ir en este espacio extraplaca o intraplaca o subintimal, como se denominaba previamente, y reentrar en el luz verdadero distal, ¿no? La diferencia que se hace con el STAR, o que es muy importante descargar con el STAR, es que la mayoría de las veces el STAR abría en un sitio que era pues, no específico. Podría abrir en el segmento más distante de un vaso muy grande, como el segmento anterior o coronaria derecha, o podría abrir de una forma mucho más controlada en el segmento proximal y demás, y potencialmente no había muchos problemas. ¿Por qué hacemos disección o por qué utilizamos este tipo de técnicas? Pues porque justo en muchas ocasiones, cuando no tenemos una evaluación previa de la anatomía de la CTO, pues posiblemente podemos creer que es un trayecto recto y podemos encontrar trayectos que son verdaderamente muy tortuosos, como esta imagen que les presento aquí. Entonces, la idea del ADR en realidad es hacer la disección con un dispositivo, con una guía, y permanecer dentro de la arquitectura del vaso para hacer un avance de forma segura, el segmento de largos de oclusión total crónica, y por supuesto, reentrar en la luz distal. Y si alguno está preocupado de poder ir en el espacio subintimal y decir, bueno, estamos en el espacio subintimal, resto de perforación y demás, pues este estudio es bastante interesante porque en casi más de la cuarta parte del tiempo, incluso en las oclusiones que son realmente muy cortitas, estamos en el espacio subintimal. O sea que esta diferenciación entre intraplaca, extraplaca, mientras mantengamos en la arquitectura del vaso, la verdad que la mayoría de las veces cuando hacemos abordaje anterior, retrógrado o incluso pues esta disección y todo, estamos en ese espacio sin mayor problema, ¿no? Principios de entrada, lo ideal es hacer una reentrada que sea controlable, ¿no? Controlable hasta menos de 1 milímetro. El punto es revascularizar y no perder todas las ramas distales, porque se ha demostrado fácilmente que una cosa es abrir una oclusión total crónica, pero una cosa es abrir una oclusión total crónica y perder todos los ramos, el pronóstico de esos pacientes y la tasa de reoclusión en esos pacientes es muy alta y demás. Entonces, los resultados un año no parecen ser diferentes comparado con otras estrategias donde se va intraplaca, y eso es una conclusión que nos demostró el estudio Consistent de Simon Walsh, donde pueden ver que efectivamente ir intraplaca o en ese segmento de disección
o en el espacio subintimal, pues utilizar finalmente técnicas de imagen y generar una adecuada expansión, pues no tiene mayor diferencia en cuanto se refiere pues al tratamiento de las oclusiones totales crónicas. Entonces, que podemos ir realmente de forma segura en el espacio subintimal, podemos avanzar, siempre y cuando, por supuesto, no perdamos la mayoría de los vasos, que ese es un punto muy importante. Dentro de las estrategias, por supuesto, de manejo de oclusiones totales crónicas, en la técnica de DR y demás, juega un papel muy importante, como una técnica de rescate, como una técnica en la que hay que moverse rápidamente y demás, cuando para evitar el modo de fallo, cuando no hemos podido lograr cruzar de forma anterior y demás. Hay que recordar que la mayoría de los registros, si uno revisa, más del 70-80% de las oclusiones totales crónicas, la verdad que son abiertas con un abordaje anterógrado, con un, pues sí, escalamiento algunas veces, o ni siquiera sin escalamiento en algunas otras, y estas técnicas de ADR y retrógradas se utilizan en menor medida, pero el punto de tener habilidades y conocimientos de esta arquitectura del vaso y permanecer dentro y poder reentrar son fundamentales para finalmente lograr esta tasa de éxito que muchas veces se queda entre el 60 y 70% para llevar al 80 o al 90% en centros y por supuesto en manos expertas en este punto. Pues los problemas que teníamos con ADR era que pues el problema quizá principal es que podíamos generar pues grandes hematomas. Una vez que generamos grandes hematomas, la posibilidad de reentrar en la porción distal se vuelve muy difícil. El otro problema importante que teníamos era el calcio y pues la posibilidad de que si no teníamos Stingray o no teníamos Crossbows, potencialmente no podíamos hacer técnicas de ADR, lo cual pues no es del todo cierto, como ahora veremos en algunos casos seguramente que nos mostrarán también. Necesitamos elementos o herramientas, y esas herramientas, pues por supuesto, es tener guías apropiadas que nos permitan hacer un no-call lo más controlado posible, dispositivos como Crossbows, Stingray cuando se tienen disponibles, y ustedes pues la gran ventaja finalmente de tener otros dispositivos como el microcatéter de doble lumen, que también pues son muy importantes. Algunas técnicas que se describen específicamente con los dispositivos son estas del puncionar y avanzar o stick and swap, puncionar y avanzar sobre la misma guía o cambiar o escalar, y el bobsled que básicamente ahora veremos algunos ejemplos, que es literal movernos un poquito con estos dispositivos para tratar de entrar o de localizar un punto menos complicado para poder hacer la reentrada de una forma mucho más segura sin perder ramos importantes. Algunas cosas para el no-call, pues bueno, ocupamos idealmente alambres hidrofílicos con bajo gramaje, como son estos que están aquí. Las diferencias en realidad de uno y otro es el tamaño del no-call. La ventaja que ustedes tienen es que tienen grandes posibilidades de tener prácticamente todo este material en Chile. En México, eventualmente, nosotros tenemos Fielder, Fider y potencialmente Pilot. No tenemos posibilidades Mongo, pero bueno, son herramientas muy importantes. La diferencia entre una y otra y cómo elegirlo, pues es lo que queremos hacer. Un óculo grande pues, es útil para evitar algunos ramos secundarios. Un óculo pequeño pues, es útil para tratar de evitar, digamos, lesionar un poquito más el vaso y potencialmente permanecer intraplaca. Por supuesto que hay estos dispositivos que seguramente tienen también que son dispositivos de disección Roma, que la diferencia que hace con el no-call en realidad es que controlan el tamaño del espacio subintimal y se hace un poquito mucho más fácil potencialmente, ¿no? Puede ser que la primera porción no logre avanzar el crossbows, podemos usar un no-call para poder avanzar ahí y después hacer o terminar con el boss. O sea, se hace un no-call mucho más, una disección mucho más pequeña, más controlada y eventualmente mucho más fácil podemos hacer la reentrada con un dispositivo o incluso a veces con un sistema como el Dual Lumen microcatéter de doble lumen. Son dispositivos de avance rápido y torque y ocupamos en la mayoría de las ocasiones pues esto que es el Stingray, que es el balón y por supuesto la guía de Stingray también cuesta. ¿Qué es el balón de Stingray? El balón de Stingray es un balón over the wire. Pueden ver aquí la conformación de estos puertos que tienen, un puerto distal y dos puertos, uno ventral y otro dorsal, que eventualmente en una posición adecuada nos permiten, digamos, poder hacer la reentrada del vaso. Quizá el punto más importante del Stingray es la preparación, y para eso quizá este video es generar una presión negativa. Una vez que hemos generado la presión negativa, que podemos hacerlo un par de veces, todo, vaciar el aire sobre el balón y utilizar contraste puro para poder llenar todo el balón del Stingray y poder tener una visualización correcta hacia dónde queremos orientar el balón y hacia dónde queremos hacer la reentrada, que es un punto fundamental. Si nosotros no hemos hecho esto correctamente, la posibilidad que estamos a ciegas, podríamos estar hacia el segmento que da hacia la pared del vaso y generar una perforación
bastante seria. Esto que acaban de ver ustedes aquí es quizá el punto más importante. Una vez que se ha purgado el sistema, ya ha generado el vacío, una vez que se utiliza contraste puro, vean cómo la jeringa se mueve y desciende estos milímetros aquí, que hacen finalmente la parte de llenar el balón del Stingray y generar una adecuada preparación. ¿Para qué utilizamos el crossboss entonces o potencialmente el knuckle? Pues bueno, ese es un video, por supuesto, del fabricante. La idea es avanzar en un bajo porcentaje. Eventualmente el crossboss cruza luz verdadera cristal. La gran mayoría de las veces va por un sistema que le ofrece menos resistencia. Habitualmente es el espacio subintimal y la idea, pues, es, una vez que hemos puesto ahí, es inflar el balón del Stingray para que literalmente abrace al vaso y localizar entonces el puerto que esté orientado hacia la luz del vaso y potencialmente generar la reentrada de la luz verdadera y demás. Entonces, la orientación del Stingray es un punto muy importante para poder tener éxito y algunas otras cosas que ahora veremos, como en este caso, que es una oclusión crónica de la descendente anterior. Vemos aquí la corona derecha, como da circulación aquí, es una zona con un vaso delgado. El CAP en este segmento parece una zona que, aunque se ve la bifurcación, no parece tan ambiguo. Potencialmente pues podemos conectar ahí, podemos intentar hacer un abordaje anterógrado. Aquí otra visualización, otra proyección para poder ver, dual siempre. Vean que uno de los puntos más importantes de la disección y reentrada con un balón o con Stingray o con cualquier sistema de más es que potencialmente podemos perder esto. Si el vaso, por ejemplo, aquí es una diagonal quizá del tamaño de la descendente anterior, pues Stingray no se vuelve la primera opción para este paciente, sino quizá utilizar un abordaje retrógrado o alguna otra técnica que nos permita preservar la mayor parte de los vasos. Pero en este caso es una diagonal pequeña y potencialmente aquí, pues lo que se ha hecho una vez de hacer la evaluación correcta del sitio donde potencialmente está el CAP proximal, avanzar con una guía. Y la guía, por supuesto, aún a pesar de que parece que tiene un trayecto adecuado, pues claramente cuando analizamos todos vemos que está por fuera de lo que sería el lúmen interno del vaso. Hay que recordar que lo que estamos viendo aquí es un vaso por remodelado negativo. Potencialmente el vaso es mucho más grande, pero en ese segmento podemos estar dentro ya de la arquitectura del vaso, no necesariamente fuera de esto. O sea, el vaso puede ser mucho más grande, pero sí que estamos fuera de esta luminografía que potencialmente vemos que es un punto importante también a recordar. Aquí, pues por supuesto, una vez que hemos avanzado acá, se trata de hacer esta parte. Una vez que hemos puesto la guía en el sitio, en el espacio subintimal, la idea es que utilizando un sistema como una extensión de catéter y todo, sellemos el sitio de entrada para evitar que la presión de la aorta finalmente se transmita a ese segmento donde nosotros hemos hecho la disección y haga un hematoma. Y una vez que hemos hecho eso, avancemos el Stingray hasta ese punto donde podamos hacer la reentrada de una forma más adecuada. La idea es orientarlo basado en esto. Paciente. Vean como en la proyección, cuando yo logro ver un doble riel aquí, pues prácticamente no estoy orientado hacia dónde va a salir la punta de la guía. La idea es ver un solo punto aquí, con estos dos puntitos que se ven acá, donde eventualmente podré ver con mucha claridad dónde está el vaso, si en la porción segmento superior o el segmento inferior, y por supuesto dirigir la guía hacia ese lado y potencialmente generar pues la reentrada a la luz verdadera. La manipulación es muy importante, independientemente de las características que están aquí. Por supuesto que al avanzar y hacer estos movimientos generan mucho mayor disección, hematoma. La idea es que se haga un movimiento pues lo más controlado posible para que finalmente, una vez que hemos localizado el segmento donde se encuentra el vaso y haciendo prácticamente un movimiento de entrada y después un giro, logremos entrar en la luz del vaso sin necesidad de hacer muchas cosas. Eso es algo que potencialmente parece fácil y en algunas de las veces, la mayoría a veces, es un poquito más complicado de lo que parece, por supuesto, por otras características propias del vaso. La enfermedad del vaso, es decir, estar en un segmento con mucha placa o, por supuesto, la cantidad de calcio que se presenta. Así es como es este caso, es un ejemplo, es una coronaria derecha. La coronaria derecha, a diferencia de la otra, tiene una muy buena zona para hacer una reentrada. El problema principal es que no tenemos prácticamente un sitio de anclaje, el catéter está prácticamente colocado en segmento ostial, no hay mucho soporte para poder verlo, hay presencia de calcio, menos angiográfico, y por supuesto cuando intentamos hacer un abordaje anterógrado, el anterógrado es fallido, y cuando intentamos hacer un knuckle, pues no tenemos un gran soporte,
y a pesar de que tener aquí una extensión, el catéter por acceso femoral y demás, pues finalmente no logramos avanzar el local y no quedamos ahí, que no tenemos más cosas. Por supuesto, crossbows utilizado aquí en el calcio y demás, quizás no es la mejor opción, porque no va muy bien en el calcio y porque potencialmente avanzar primero con un knuckle y potencialmente terminar en el boss o avanzar con el knuckle puede ser la mejor opción. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las veces hay que generar o utilizar alguna otra técnica para favorecer un poco la reentrada o la disección y para poder favorecer el avance de nuestra guía o de nuestra disección roma. En este caso es una disección hidráulica con un carlino. Recordar que el carlino no es una inyección a través del catéter, sino es una inyección controlada a través del microcatéter con 0.5, 1 mililitro si acaso, para generar solo modificación de la placa. Y una vez que hemos hecho eso de forma controlada, pues seguro que avanzar un sistema como una guía que tenga un poco más de gramaje y que sea hidrofílica, como esta opción, pues seguro que nos dará una orientación y un avance mucho más controlado en este punto. Es decir, no estamos negados a la utilización de sistemas o dispositivos, pero en algunas ocasiones empezar con una guía que tiene bajo gramaje y demás y no avanza y no tenemos soporte, pues hay que incrementar los factores que tenemos. Mejorar el soporte, mejorar el anclaje, utilizar o cambiar la guía, eventualmente por una guía como esta que es de Asahi, que es bastante buena. La diferencia que tiene es que tolera muy bien la deformación y que hace rápidamente un knuckle que es muy pequeño y que nos permite avanzar sobre el segmento. Una vez que hemos colocado aquí, pues bueno, este es uno de los puntos ahí relevantes. No inyectar en forma anterógrada si estamos haciendo la técnica de disección y demás. ¿Qué pasa si eventualmente el mismo vaso es el que nos tenemos que utilizar para poder visualizar, digamos, el segmento distal de la oclusión crónica? Pues bueno, aquí una opción, utilizar técnicas como el ping-pong, inyectar selectivamente a través del microcatéter para evitar la disección hacia el vaso, para evitar la disección en el vaso que estamos intentando abrir, desde el vaso donante. O la otra opción es colocar, cuando la medida de lo posible lo permite, en el segmento proximal un balón y sellar, y de esa forma pues inyectar para que la circulación colateral o la inyección que hagamos nosotros con el mismo catéter guía, que finalmente la circulación es ipsilateral, no genere el incremento de la presión en el sitio de la disección y por lo tanto pues el colapso de la luz del vaso y por lo tanto pues la imposibilidad para recursarlo. Este es el ejemplo para poder ver la presión de la aorta se transmite al sitio de la disección y prácticamente la luz verdadera se comprime por un hematoma que es muy importante. Es ahí donde algunas técnicas como esta, que es la extensión de catéter, evitan justo esa parte. Y en el ejemplo ahora puesto aquí, digamos, una vez que estamos en el espacio subintimal, eso no nos queda duda en este punto porque hemos avanzado con el knuckle, hemos dilatado un poquito y para tratar de avanzar la extensión del catéter hasta tener prácticamente una onda de presión plana. Recordar que la coronaria derecha está ocluida y no va a pasar nada si eventualmente no tenemos una curva de presión aquí, pero lo que sí que tenemos que evitar es inyectar a toda costa de forma anterógrada para evitar finalmente progresión del hematoma y que potencialmente pues no podamos recruzar hacia la luz verdadera. Y por supuesto que aquí pues juega un papel muy importante esta técnica que es simple, que es el Strom, es literal la aspiración del trombo o del hematoma en el sitio del espacio subintimal a través del mismo catéter del Stingray o a través de un microcatéter que estemos puesto para permitir obviamente que se abra nuevamente la luz del vaso y poder entrar de una forma segura en este punto, ¿no? No siempre es necesario cambiar la guía, pero depende un poquito de la técnica. Si son los primeros casos que eventualmente tienen de Stingray y al avanzarlo, pues idealmente sí se recomienda dejar ahí una guía que tenga alto gramaje hasta la parte más distal, que idealmente sea 0.14, como Miracle 12, u otras alternativas como Progress 120, Progress 200 o Hornet 14 y demás. Pero si en el caso que estamos haciendo no tiene una gran calcificación, la disección ha ido rápidamente y no tenemos más cosas, pues la verdad que podemos utilizar la misma guía con la cual hemos hecho el knuckle sin mayor problema y avanzar el balón del Stingray hasta allá sin necesidad de intercambiarla por una guía como estas que son de alto gramaje y que potencialmente pueden generar una lesión mayor en el vaso o incluso perforar. Puede ser que en este punto, cuando estemos utilizando pues el Stingray, veamos la inyección, intentemos hacer el abordaje y la verdad que cuando veamos con la misma guía y no logremos funcionar la pared del vaso, pues eso muchas veces tiene que ver con dos aspectos fundamentales. La distancia que nosotros tenemos del vaso, del balón del Stingray hacia el vaso,
Eso es muy importante. Necesitamos estar lo más cerca posible hacia el segmento y localizar el segmento lo más sano posible. La otra es enfermedad difusa en el segmento del vaso, el landing. En el momento que nosotros intentemos ir con una guía, con un stick and drive y avanzarlo, pues muchas veces da la sensación de que no estamos en el segmento correcto y algunas veces estamos, simplemente que hay enfermedad y no permite navegar adecuadamente. Y la otra es que potencialmente estemos utilizando algunas guías que no tienen el suficiente poder de penetración para poder avanzar a través de la pared del calcio. Entonces, esas pueden ser causas todas de una reentrada fallida, como en este caso. Parece que estábamos muy lejos, avanza la guía y parece que va en segmento, pero la verdad que no ha logrado entrar. Y muchas veces tiene que ver con esto que les mencionaba. El segmento ideal es, por supuesto, el vaso que no tiene placa, no tiene otras alteraciones y demás. Y potencialmente aquí podemos utilizar de forma muy segura, incluso la guía de Stingray. El problema es cuando tenemos un poco más de calcio en la enfermedad, pues bueno, idealmente utilizar algunas guías cuando vamos con un stick and drive, como Hornet 14, Astato, o la Miracle 12 para que lograr penetrar la pared del paso aquí, el segmento del calcio y poder entrar a la luz verdadera y avanzar. Que seguro que ha sido uno de los problemas que nos hemos enfrentado muchas veces cuando fallamos eventualmente con esta técnica y demás. Aquí pues se ha utilizado una guía Hornet. La guía Hornet ha hecho lo propio, 14 gramos en punta, cónica, y eventualmente en este punto ustedes que tienen Miracle o Gaia, perdón, pues Gaia se vuelve una opción también para algún concepto de algunos casos muy particulares, ¿no? Aquí pues no ha tenido mayor problema, ha avanzado y por supuesto lo que sigue es hacer el retiro. Siempre que se haga un retiro de este sistema, aunque puede eventualmente entrar en 6 French y utilizar una guía larga, pues lo ideal siempre es utilizar una técnica de trapper como un trap liner o con un trapper de los que tengan, o con un simple balón que finalmente justifique. Una 2 para el 6 French, un 2,5 al menos para el 7 French, y idealmente un 3 para el 8 French si eventualmente utilizamos. Hacer evaluación, no inyectar y siempre preferenciar el iBus cuando vemos aquí. La idea es localizar el segmento proximal sano del vaso, por supuesto el sitio de disección que está en la parte media y por supuesto el segmento distal que estemos en luz verdadera para que finalmente, independientemente de la extensión que potencialmente puede ser un poco más larga, aunque lo ideal en este tipo de dispositivos es que sea una disección controlada, pues podamos cubrirla con el stent y generar finalmente la comunicación como ha demostrado Simon sin mayor repercusión para el paciente. El caso pues finalmente termina aquí es con estas primeras intenciones con un intento fallido y después de utilizar estas otras herramientas y conocer un poquito la arquitectura del vaso, las características del calcio y la distancia, pues finalmente exitoso. Por supuesto que hay otros dispositivos como este que está en desarrollo, que es un microcatéter de doble lumen que tienen esta posibilidad de tener estos dos puertos igual orientados hacia el segmento del vaso, o eventualmente ustedes que tienen el microcatéter doble lumen, pues finalmente poder hacerlo de bordaje de forma anterógrada, como una forma de guías paralelas modernas y demás, ¿no? Algunos centros de alto volumen, pues la verdad que utilizan en la mayoría de los casos un catéter de doble lumen para la mayoría de los procedimientos que se realizan con una tasa de éxito que supera casi el 80 o el 90%, en algunos centros al menos de Estados Unidos, y el Stingray, en realidad, que entre menos del 5% de los casos se han utilizado. Entonces, hay muchas herramientas, conociendo un poquito acerca de la anatomía y la arquitectura del vaso, pues seguro que podemos entrar fácilmente a esa parte. Y bueno, como todo, eventualmente, puede ser que en el sitio donde estemos no tengamos la posibilidad de tener estos dispositivos, pues este es el caso, es un paciente de 62 años, hipertenso, con una oclusión de la descendente anterior, intento fallido, que ya tenía también oclusión de la radial, pues hicimos un abordaje radial distal, un NOCUL para que avance sobre el sitio de la oclusión y finalmente repermeabilizar la arteria radial que había estado pues ya ocluida en el procedimiento previo. Y pues este es el escenario, eso que ven ustedes ahí como un punto que se mueve, es un segmento de una guía que ha quedado puesta ahí del intento previo, y la verdad que se ve con un cap ambiguo, la oclusión no parece tan larga. El problema que tiene, que es muy importante, es que aquí hay una bifurcación que es muy importante, una diagonal que idealmente pues no tenemos permitido perder y demás. Pues por supuesto que la primera opción posiblemente no sea un abordaje anterior, se ha fallado, y posiblemente no sea esa disección y reentrada con algún dispositivo o con knuckle, sino utilizar un abordaje retrógrado y demás en el caso pues, de este escenario que finalmente es un CAP ambiguo y demás. Utilizar, por supuesto, imagen intravascular para tratar de desambiguar el CAP es una opción y una herramienta útil siempre que tenemos este tipo de lesiones.
Pero para poder ver esto, esta es la imagen del ultrasonido en la parte central, y esta es una imagen de tomografía que hemos hecho en algunos casos, igual como este, donde la tomografía nos ha permitido ver que efectivamente hay un poquito más de algunos microcanales incluso que se ven aquí, y utilizar o preferenciar la utilización de algunas guías, que en este caso son cónicas, para buscar estos microcanales y demás, y eventualmente no utilizar guías de alto gramaje como potencialmente hubiésemos pensado inicialmente y demás. Del algoritmo, pues ya les he comentado. Y pues bueno, aquí el escenario que donde pues no tenemos más herramientas, tenemos un microcatéter que no es torqueable y guías que sí son de alto gramaje, pero que pues no tenemos más que quizás 6 gramos, y potencialmente por ahí una Progress 120 que tenía pues este gramaje, pero sin más cosas. Entonces hemos intentado otra vez ir a abordaje anterógrado y sin muchas cosas, porque prácticamente la mayoría de las veces que hemos intentado avanzar deflecta hacia la gran rama septal que se ve ahí, y bueno, finalmente hay un poco de progresión de la guía hacia el espacio, y pues pareciera aquí con un bloqueo con balón. Lo que están viendo en la septal es una guía con un balón que hemos utilizado para bloquear, y finalmente nos ha permitido avanzar un poco a lo que creemos parece ser la arquitectura del vaso. Muchas cosas aquí, pues pareciera que el abordaje podría seguir anterógrado, pero cuando hacemos la inyección contralateral, pues nos damos cuenta de que estamos fuera o muy lejos de la arquitectura del vaso, y potencialmente con un riesgo potencial de generar una complicación. Pues creemos en el knuckle y utilizamos un knuckle, pero el problema es que el knuckle no siempre es la mejor opción, y como en este caso, pues se abre literal fuera de la arquitectura del vaso hacia el miocardio, y con un potencial complicación de perforación. No olvidar que el desarrollo de estos dispositivos y demás de repente nos hace olvidar que muchas de las veces resolvíamos estos casos con una técnica paralela, y pues bueno, si tenemos un microcatéter de doble lumen, se vuelve una muy buena opción utilizar esta técnica para poder cruzar hacia el mento distal. Y por supuesto, como habíamos platicado desde un inicio, este paciente pues parecía un buen caso para utilizarlo de forma retrógrada desde el inicio. El problema es que no teníamos catéteres torqueables, y a diferencia de lo que eventualmente tienen ustedes, pues lo ideal es tener este tipo de catéteres. Aquí solo una referencia donde la mayoría de las veces CorSelPro logra cruzar el segmento de la septal que podemos utilizar de la derecha hacia la descendente anterior, o de la descendente anterior hacia la derecha. Pero en el escenario del paciente que estamos evaluando, pues no teníamos nada más que este balón over the wire que hemos utilizado de forma de payload, que es el threader, pues finalmente para avanzar. Voy un poquito más rápido para no tomar más el tiempo. Aquí la guía ha cruzado perfectamente hacia el segmento distal de la descendente anterior, hacia la bifurcación, y hemos logrado avanzar el threader sin mayor problema. Un catéter o un balón over the wire que permite cierto torque, y a la hora de verlo, pues prácticamente estamos muy cerca del segmento proximal. Una gran diferencia aquí del material que ustedes tienen, que finalmente Gaia 3 posiblemente hubiera hecho una muy buena opción aquí. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que hemos intentado, y cuando hemos intentado y inyectado de forma anterógrada, vean cómo hay una disección en el segmento proximal de la descendente anterior, con compromiso de todos estos ramos diagonales, y potencialmente, si entramos hacia acá en luz falsa, con oclusión de la circunfleja, por lo cual pues el abordaje retrógrado aquí genera pues ya varias complicaciones que hay que considerar, sobre todo el evaluar si estamos realmente en la luz verdadera antes de poder dilatar, porque si no pues nos metemos en un lío que es verdaderamente muy importante. Entonces, utilizar imagen intracoronaria, ultrasonido o eventualmente tomografía nos permite ver cómo la luz o la guía reentre en el segmento proximal de la descendente anterior, y que no compromete la circunfleja, que es un punto muy importante. Pero aquí estos ramos diagonales, pues la verdad que están como para no perderlos, y eventualmente pues tenemos que ver. Desafortunadamente no podemos avanzar con el abordaje retrógrado, no podemos redirigir. La guía se atasca, o necesidad de moverla, retirarla, para no generar más. Siempre hay que hablarle a Pablo o a Reinaldo para que nos ayuden, y cuando estemos por ahí, pues seguro que Pablo y Reinaldo nos recomendarán pues hacer una técnica que está descrita también, que se llama side base. El punto de todo esto es que nosotros hemos hecho un inflado en el balón, en el segmento proximal, se ha atrapado el segmento proximal de la guía, y se ha hecho un knuckle, que en un principio, si ustedes ven, es un knuckle bastante grande considerando el tamaño del vaso, pero nos ha permitido ir en la arquitectura del vaso, en esta porción proximal, y una vez que hemos estado en la arquitectura del vaso, desinflar el balón, avanzar el microcatéter para hacer que este knuckle se vuelva un poco más pequeño en esta guía, que es una guía Fire, y la guía finalmente ha encontrado la luz del vaso con una técnica Nestar en el segmento diagonal.
solo la descripción del knuckle, inflar en el ramo el balón, generar aquí el avance, la guía eventualmente va sobre la arquitectura del vaso y potencialmente, pues como en este caso, hace una reentrada. Hemos hecho aquí dilatación, como era un segmento corto, hemos evaluado y la verdad que parecía que la comunicación que estaba aquí puesta iba hacia el descendente anterior y pues bueno, hemos avanzado en una guía hidrofílica que en este punto ha encontrado el camino muy fácilmente y afortunadamente hemos podido reentrar en un caso que parecía complejo, que por supuesto no es el escenario de todos, pero seguro que conociendo un poquito estas técnicas, pues finalmente podemos verlo. Lo que sigue ya finalmente es la resolución y el resultado final, donde se preservan todos los ramos y se preserva la bifurcación y por supuesto sin perder la mayoría de las aceptables, que es un punto muy importante. Y bueno, por último, tomo 2 minutos para ver esto. Si sea fallar, pues finalmente fallar aquí con estilo, es la técnica de diferir el stem, generar un star o generar predilatación con el balón en el segmento donde no hemos podido reentrar para que generen fenestraciones y que la mayoría de las veces en esas fenestraciones, cuando nosotros vamos entre las 6 y las 8 semanas, el vaso se mantiene abierto y podemos reentrar mucho más fácil. Solo les muestro un ejemplo, una descendente anterior, igual capa ambiguo, un poquito más complicado visualizar adecuadamente el segmento proximal, de dónde poder pinchar con una guía de más gramaje. Entonces la decisión pues fue finalmente avanzar con un knuckle. Ustedes pueden ver aquí cómo sigue el trayecto del vaso y una vez que se ha avanzado el knuckle se hace un star, el star abre el segmento distal de la descendente anterior y el punto es parar aquí, dilatar ese segmento, generar las fenestraciones porque no teníamos una visualización correcta del vaso. Y esto es lo que hemos al final del procedimiento, una disección que genera ya ver un poquito la descendente anterior y cuando vamos a unas 6 semanas después vemos que el vaso prácticamente se mantiene abierto y pues una guía que habitualmente es un workhorse resuelve el trabajo y pues finalmente el resultado final que es satisfactorio en este punto, ¿no? Solo para decir, el ADR es una estrategia fundamental. El conocer más allá de la estructura vascular y las relaciones espaciales es lo que finalmente nos permitirá hacer que nuestra técnica de ADR sea exitosa, ¿no? Y por supuesto, saber utilizar las herramientas cada una de lo que tenemos, que ustedes tienen la ventaja de tener la gran mayoría de ellas, y cuando se ha fallado, pues considerar que el procedimiento de inversión, pues en realidad no es un fallo, sino un preludio de un éxito cuando eventualmente pueden ustedes volver a traer a este paciente a la sala de hemodinámica. Muchas gracias, perdón por los minutos que tomé de más. Muchas gracias, Neisser. Excelente presentación. Como has mostrado, el algoritmo es súper dinámico, ¿es cierto? Antes uno trataba de embarcarse en una aproximación anterógrado, retrógrado y no salía de ahí. Y ahora hemos visto con el tiempo que esto es muy dinámico, ¿cierto? Has hablado un montón de técnicas que probablemente gran parte de los participantes no están familiarizados, ¿cierto? Pero yo quería rescatar básicamente algunos conceptos que nos comentaste, ¿cierto? Primero es saber y conocer el material, ¿cierto? Hay que saber qué es lo que está utilizando uno para poder tener mayor cantidad de éxito. Segundo, me parece que es súper importante planificar, ¿cierto? Los que practicamos CTO y la gente que nos ha visto trabajar, a ti y al resto de los hemodinamistas que se dedican a CTO, saben que esto es un trabajo de planificación con antelación, ¿cierto? Uno no llega al pabellón de hemodinamia a realizar una oclusión crónica. Las imágenes son fundamentales, como sabemos, ¿cierto? Con el tiempo los vasos vasos que nosotros vemos pequeños, ¿cierto? Por el remodelado positivo, sabemos que con pasar de la semana pueden aumentar hasta un 30% su diámetro. Y que otra cosa me gustaría rescatar de tu presentación es no temer a pedir ayuda, ¿cierto? El trabajo en equipo es fundamental. Muchas veces uno se ciega, se enceguece con una estrategia, va mal, se ofusca. No hay que tener miedo a pedir ayuda, ¿cierto? Y lo mejor tasa de éxito es cuando uno planifica y coordina un procedimiento junto a un compañero, ¿cierto? O al equipo de cardiología intervencional del centro que uno tenga. No sé, Reinaldo, ¿tiene algún comentario? No, bueno, felicitar a Neisser por la presentación. La verdad es que, como dices tú, Pablo, los que están muy familiarizados con la CTO, yo creo que logran seguir a Neisser. Yo, que tengo menos experiencia, he hecho varias, pero no tengo tanta experiencia,
cuesta seguirte, Neisser, porque tú vas nombrando una serie de técnicas y entre que uno se concentra en la imagen y todo, y eso es lo interesante, y por lo cual te invitamos, porque creo que tu experiencia, tanto en términos virtuales ahora o cuando has venido a nuestro país a ayudarnos, ha sido tremenda y muy motivante. Así que, no, agradecerte por tu charla, tus excelentes casos y todo el despliegue de técnicas y cómo vas, como dice Pablo, dinámicamente, vas anterógrado, no resulta retrógrado, si se traba retrógrado, vuelves anterógrado, cambias la estrategia, y eso requiere un amplio conocimiento de todos los algoritmos que uno va siguiendo en los procedimientos. Así que muchas gracias, Neis. Bueno, para continuar, me corresponde presentar a mi amigo y compañero de trabajo, el doctor Felipe Sepúlveda. Felipe trabaja en el Hospital Regional de Concepción, por supuesto muy dinamista, y nos va a compartir un caso que realizamos en nuestro centro justamente en la visita que nos hizo Neisser hace unas semanas atrás. Felipe, muchas gracias por colaborarnos con esta presentación. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Sepúlveda, para los que no me conocen. Trabajo en el Hospital Regional y queríamos presentar este caso. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, este caso queríamos compartirlo, bastante interesante. Lo realizamos junto con el doctor Morales. Se trata de un paciente de sexo masculino, 59 años. Este paciente es fumador, hipertenso, dislipidémico. Tenía historia de angina pequeño esfuerzo, tenía aproximadamente 6 meses de evolución. Este paciente caminaba una cuadra y comenzaba con el dolor, con la angina. Tenía un estudio, un test de esfuerzo que resultó positivo y también tenía una ecografía que mostraba una hipertrofia ventricular que era leve, una fracción de eyección estimada en un 50% y aquinesia de la pared anterior. Se fue a coronariografía, voy a describir esta primera coronariografía. Tenía una descendente anterior, tenía estenosis larga, severa, del segmento proximal y medio, una estenosis del 50%, no más que eso, en el ostium de la arteria circunfleja. Y la coronaria derecha tenía una oclusión crónica del segmento proximal y medio. Solo se alcanzaba a llenar el segmento distal de la coronaria derecha y la descendente posterior a través de heterocolaterales de la circunfleja. Entonces, antes de seguir conducta con este paciente, se pidió un ecoestrés para ver efectivamente si había algo que hacer con la pared anterior y si efectivamente había isquemia. Recordemos que este paciente tenía angina, por lo tanto ya había signos clínicos de isquemia. Y este ecoestrés sí demostró la isquemia de la pared inferior y efectivamente había aquinesia de la pared anterior, solamente isquemia de pared inferior, por lo que se planificó entonces una angioplastía a esta oclusión crónica de la coronaria derecha. Este primer intento, la idea era un abordaje anterógrado, doble inyección y mediante técnica de escalaje de guía. Sin embargo, no fue un procedimiento exitoso. Solamente voy a mostrar las primeras imágenes de esta intervención, el segundo procedimiento al que queremos compartir. Se ve la oclusión crónica, el segmento medio distal de la coronaria derecha, se ven zonas de calcio, el CAP proximal tiene un corte, un blunt, ¿cierto? Con salida también de colaterales adventiciales. El ángulo acá es más de 45 grados entre el CAP proximal y el CAP distal, más de 20 milímetros. Tenemos un J-Series score mayor de 3, que ya se ve que es una oclusión crónica compleja. Por lo tanto, ante el fracaso de este primer intento, se planifica otro segundo intento. La idea era hacerlo dentro de 3 semanas. Sin embargo, por problemas logísticos se demoró bastante la citación de este paciente y se hizo finalmente después de 2 meses. Este segundo intento se planificó darle una oportunidad corta al abordaje anterogrado, pero rápidamente hacer el switch a un abordaje retrógrado. Para eso se ocupó los accesos radial derecho, un catéter guía JR4 de 7 French a esta coronaria derecha, y el acceso femoral derecho para el catéter guía VL35 de 7 French al tronco coronario izquierdo. Vemos entonces la oclusión crónica se ve
había progresado incluso hacia el segmento proximal de la coronaria derecha, y también, no se ve en esta imagen, pero en otras imágenes sí, la progresión también de la enfermedad en la descendente anterior, el segmento medio distal de la descendente anterior prácticamente ocluido. De acuerdo a lo planificado, perdón, todo lo planificado, entonces, la idea era un abordaje anterogrado. Entonces, a través del catéter derecho, se avanza una guía Pilot 50 y se quiso optimizar también esto a través de un apoyo en microcatéter. Bastante difícil avanzar el CAP proximal, se ven zonas ya disecadas sin mayor avance de esta guía Pilot 50. El catéter, microcatéter ocupado era un catéter Mamba, y finalmente se logró cruzar este CAP proximal, pero no toda la oclusión. Solamente se lograba posicionar en lo que se interpretó como un ramo agudo marginal. Nunca se logró cruzar completamente esta oclusión, nunca se logró llegar al CAP distal. Y finalmente era esta opción, se quiso dejar la guía ahí nomás, y a lo planificado, el abordaje retrógrado. Como vemos, se dejó esa guía con ese microcatéter en la coronaria derecha, y se eligió una guía Sion Black para elegir la arteria septal y poder cruzar hacia la descendente posterior a través de un microcatéter Mamba. Bastante difícil, y se demoró mucho este proceso para encontrar la arteria septal indicada. Si bien se ven las comunicaciones, al momento de la comunicación con la descendente posterior se ven mucha angulación, y esto fue bastante difícil de poder llegar hacia la descendente posterior. Mucho intento, mucho surfing de esta guía, y finalmente se logra cruzar y posicionar en la descendente posterior. Hay que destacar acá que se ve una angulación al momento de llegar a la parte distal de la septal, que llega a la descendente posterior, y es un dato no menor que lo vamos a ver a continuación. Logramos avanzar la guía Sion Black en la descendente posterior y posicionarla en un ramo posterolateral de la coronaria derecha. Vemos la guía ya posicionada en el ramo posterolateral, sin embargo no logra avanzar el microcatéter hacia la descendente posterior. Se realizan múltiples intentos, y es precisamente en esa angulación que habíamos comentado, donde no logra avanzar este microcatéter. Habíamos intentado con el Mamba, se cambió a un Corsair, también a un Caravelle, no hubo posibilidad de avanzarlo. Se intentó también balones pequeños a nivel de esta rama septal distal, ¿cierto?, para tratar de abrir el paso y que pudiera avanzar este microcatéter. No hubo resultado, incluso se produjo ahí un hematoma en el segmento más o menos distal de esta septal con vaciamiento a la cavidad ventricular. No hubo compromiso hemodinámico, no hubo mayor problema, pero no podíamos avanzar el microcatéter. Así que en este escenario se replanteó qué poder hacer, y se quiso hacer una segunda oportunidad al acceso al abordaje anterógrado. En este caso, teníamos la guía Pilot 50 en la coronaria derecha, a través de este microcatéter, y se optimizó el soporte con un extensor de catéter, un Guidezilla, y a través de disección entrada con NACL se pudo avanzar esta guía Pilot 50, avanzar subventrimal y dejarla posicionada en el segmento distal de la coronaria derecha. Una vez que estaba ya en el segmento distal, se cambia esta guía Pilot 50, se avanzó el microcatéter, se cambió por una guía Gaia 3 para proceder a la reentrada y llegar al lumen verdadero de la coronaria derecha distal. Se logró exitosamente y se posicionó entonces en el segmento distal de la descendente posterior. Se avanza el microcatéter a través de guía lumen verdadero, descendente posterior, y se cambia esta guía por un caballito de batalla, una BMW. Bueno, se sacan todos los elementos que teníamos en la descendente anterior, se ve cómo este hematoma posteriormente se va resolviendo. Nunca tuvimos problema, pero es bastante poco grato ver esa imagen. Empezamos a hacer la angioplastía con balones sucesivos a partir del segmento medio de la descendente posterior, balones 2.0, 3.0.
y se empiezan a desplegar los stents. Se eligen plataformas Resolute Onyx 2.0 por 22 para el segmento medio proximal de la descendente posterior, otro Resolute Onyx 2.5 por 26 hacia la coronaria derecha distal, otro stent más largo Resolute Onyx 3.0 por 38, ya segmento más segmento medio de la coronaria derecha. Y para terminar con un stent Science Sierra 4.0 por 38. Control angiográfico, disección del borde proximal que compromete incluso el seno coronario, así que rápidamente se avanza y se despliega un stent Science Sierra 4.0 por 23. Esto permite controlar la disección, manteniendo un flujo TIMI-3 hacia distal en toda la coronaria derecha y descendente posterior. Si bien el extremo distal o el segmento más distal de la descendente no tiene bonificación, sí tenemos flujo TIMI-3 en toda la coronaria derecha. Y este segmento distal de la descendente posterior se irriga bastante bien, si bien el calibre es bastante pequeño, se irriga bastante bien a través de heterocolaterales, principalmente de la descendente anterior. Se consideró exitoso este procedimiento. El tiempo de radioscopía ocupado fue 101 minutos, el contraste fueron 368, y la dosis ocupada fueron de 6,7 Gray. Como contábamos, es bastante laborioso, sobre todo el momento del surfing de la guía a través de Septal. Y eso queríamos presentarles. Muchas gracias, Felipe. Muy clara la presentación de un caso que, como pusiste ahí, fue bastante largo y con muchos procedimientos. Y queríamos aprovechar, bueno, Neisser, que nos comentara su apreciación de este caso que él compartió con nosotros. Y también aprovechar de preguntar en esa última etapa, cuando después del knuckle, y si tuvimos la suerte de entrar con una galla directo, si ha sido el momento de haber bajado un Stingray y ahí y haber hecho otra cosa. Gracias, perdón que me estaba quedando sin pila. Pues no, la verdad que uno de los puntos por los cuales, digamos, no utilizamos una técnica de disección de entrada es justo en aquellos segmentos donde el Andinson tiene un gran ramo que se pueda comprometer con la reentrada. Y este era uno de los escenarios que teníamos. De entrada, pues no parecía que esta técnica de disección con óculo con un dispositivo como Crossbow o como Stingray fuera la mejor opción, porque seguro que el landing iba a ser hacia la DP con el riesgo de perder este ramo posterolateral que finalmente es bastante grande en el resultado final. Y con el riesgo finalmente de generar un efecto sin flujo en la porción distal, que eso es algo muy frecuente, un motivo de fallo. Yo hago la disección eventualmente y pues como ya les mostraba en la diapositiva, entro y salgo de la placa, del espacio subintimal, la luz verdadera y demás, y eventualmente en la angiografía que puede hacer una imagen que puede hacer pareciera que tenemos entrada al segmento distal, a veces muy distal, y el problema es que cuando intentamos reparar todo eso con un stent, pues excluimos los ramos que eventualmente están ahí, que le dan salida hacia ese vaso, y habitualmente el resultado es un TIM cero. Si la posibilidad de un vaso abierto con flujo cero, pues la tasa de oclusión es finalmente muy alta, y este procedimiento, que ya se ha demostrado también, contrario a que potencialmente pudiera ser exitoso, pues tiene mayor morbilidad incluso o mortalidad para los pacientes. Es decir, tener un procedimiento que de entrada no tiene un flujo adecuado o que hemos perdido una gran cantidad de ramos, pues es un procedimiento que es mucho peor para el paciente que dejarle literalmente la oclusión total crónica. Y aquí pues, nos hemos movido un poquito de lo que teníamos. Mal zona para anclaje, no teníamos realmente dónde colocar el catéter guía, apenas estaba puesto ahí, no teníamos un ramo secundario donde poder avanzar y dejar un anclaje puesto. Y la opción retrógrada pues se veía como una opción viable, tomando en cuenta que había una bifurcación en el segmento distal y que prácticamente todo el vaso que estaba incluido en ese segmento. Y aquí hemos probado pues varias veces entrar con algunas cosas. El problema de estas colaterales que se ven así, que parece que tienen una muy buena corrección, pero que se ven tortuosas o demás, ha sido evaluado muy recientemente en un artículo publicado, curiosamente, en Journal Intervention, que hace incluso una evaluación de una escala basado en estas características. ¿Cuál es la longitud de la colateral
¿Cuál es el grado de tortuosidad que se presenta en ese punto? El ángulo de entrada, ángulo de salida, que ya se habían comentado en un artículo publicado en el Intervention hace tiempo también, que son finalmente factores pronósticos. No todas las, finalmente, las septales que se cruzan se pueden avanzar. Y aquí hemos utilizado pues lo que está descrito como técnicas de reload. Si ha fallado el microcatéter, puede ser que el microcatéter haya entrado en fatiga, y eventualmente hay que cambiarlo. Y aquí hemos cambiado de opciones de un catéter que es torqueable a un catéter que tiene un mejor perfil, que finalmente es Caravelle, y hemos utilizado un balón pequeño que es 1.20 para dilatar eventualmente la septal en ese segmento y tratar de avanzarlo, ¿no? Incluso con anclaje. Quizás lo que no hemos hecho a punto es dejar el catéter guía retrógrado, el catéter más una extensión de catéter hasta el punto donde está la septal que tomamos, y sobre esa utilizar el microcatéter, que es hacer como un madre, hijo o abuelo o abuela, pues finalmente, de tal manera que nos dé todo el soporte posible para poder avanzarlo. Lo otro que hemos tenido, y que es muy común en este tipo de septales que son así tan tortuosas, es que una vez que se ha mantenido el torque y demás, puede hacer un hematoma que de hecho se formó cada vez que intentamos avanzar con algún otro dispositivo. Pues prácticamente el microcatéter hacía un knuckle sobre el septum, que finalmente generó una perforación septal, un hematoma pequeño, que como han visto al final no hemos hecho ni embolización ni nada, simplemente pues las características de la septal ha ocluido el hematoma sin mayor complicaciones y demás, pero sí es un punto que hay que vigilar, porque en algunos casos muy particulares el hematoma septal puede hacer una disección bastante grande y demás. Para lo demás, el abordaje retrógrado, pues anterógrado, cuando hemos ido con la disección, pues prácticamente no teníamos ningún vaso que rescatar, aunque teníamos ese segmento que en la primera geografía se veía un poco no tan despreciable. La verdad que aquí estaba completamente ocluido, y hemos ido con la disección, dilatado, avanzado la extensión de catéter para darle soporte al catéter guía que no teníamos y que había sido una de las causas por las cuales no pudimos ir anterógrado, y retraer la guía y cambiarla, de hecho, para hacer un óculo lo más controlado posible hasta el segmento distal de la bifurcación, ¿no? Las dos opciones eran avanzar el óculo, que seguramente iría hacia el EDP por la proyección en la que iba, y hacer un investment que era dilatar ese procedimiento así y traerlo a un tercer tiempo. Una situación complicada porque este paciente ya había sido fallado previamente. Y la otra, una vez que el nóculo es muy grande en la parte proximal, se retrae la guía muy pequeño ya afortunadamente en el segmento distal de la coronaria derecha previo a la bifurcación. Y aquí pues la ventaja de tener una guía que es altamente controlable en el torque y con un gramaje y una fuerza de penetración importantes, que finalmente es Gaia, y la habilidad, por supuesto, de Reinaldo, que finalmente ha hecho que entremos hacia la descendente posterior en un segmento que era muy corto, y con gran fortuna de finalmente preservar la bifurcación sin perder ninguno de los ramos importantes, lo cual genera un flujo de salida muy bueno, y a pesar de que el segmento previo podamos estar intraplaca o extraplaca, perdón, en espacio subintimal, pues la geografía final es bastante buena, la expansión del sistema fue guiado con imagen, entonces el resultado de este paciente seguro que es exitoso basado en esos aspectos y demás. Sí. Muchas gracias, Felipe, muy buen caso, excelente presentación, y gracias, Neisser, por tus comentarios. A continuación, vamos con el siguiente caso clínico, ¿cierto? Mi querido amigo Martín Valdebenito, jefe de hemodinamia del Hospital Sotero del Río, cardiólogo intervencional, ¿cierto? También de la clínica UPA y de la clínica Vespucio. Martín, vamos con tu caso. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Deja ver si se ve o no. No. Ahí sí. Ahí estamos, Martín. Ya. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Pablo y Reinaldo, y Neisser, bienvenido como siempre. Bueno, este es un caso clínico que tuvimos en el Sotero del Río hace un tiempo ya. Y lo voy a mostrar un poco como para que discutamos y veamos las opciones. Es una mujer de 73 años, hipertensa, diabética, con insuficiencia renal crónica de hemodiálisis trisemanal. No son los antecedentes, ingresó de nuestro servicio de urgencia por cuadro de una insuficiencia cardíaca descompensada. El electrocardiograma, la verdad, no mostraba tanto y tenía troponinas positivas. En ese contexto se hospitalizó en la unidad coronaria, se estabilizó, se hizo depresión de volumen, evolucionó bastante bien,
se hizo un ecocardiograma que mostraba dos ventrículos izquierdos levemente dilatados con una fracción de eyección de 45% y sin alteraciones claras de la motilidad segmentaria y no había de enfermedad valvular en este eco. Bueno, lo llevamos de nuestro pabellón de hemodinamia. Esa es la coronaria derecha, que era una coronaria derecha dominante, sin lesiones o de irregularidad en su trayecto. Y la arteria coronaria izquierda, los que ustedes ven ahí, tiene una lesión del tronco distal, una oclusión crónica de la arteria circunfleja, que se alcanza a llenar finamente por homos colaterales. A través de la coronaria derecha no se veía tan bien, en realidad. Y si vemos las craneales, tenía una lesión ahí en todo el tercio proximal y medio de la descendente anterior. Ahí está la spider que ustedes ven ahí, donde se ve una oclusión crónica de la circunfleja y la lesión de la DA. Por lo tanto, en suma, es una mujer de edad ya, 73 años, con altos factores de riesgo, insuficiencia renal en diálisis, y su anatomía coronaria era una enfermedad coronaria de dos vasos con un tronco enfermo distal, una lesión severa en la DA proximal, una oclusión crónica en la circunfleja, con un J calculado de 2, más que nada por la calcificación importante que se ve en la circunfleja, y por la longitud que la estimamos de más de 20 milímetros. Tenía una disfunción sistólica moderada de 45%, leve en realidad, y un syntax score calculado de 32. Por lo tanto, este paciente, bueno, se discutió, se planificó, los cirujanos dijeron que era de alto riesgo quirúrgico, así que no llegó de vuelta. Y aquí, no sé cómo ustedes quieren seguir, podemos discutir las distintas opciones, qué estrategia seguir, o sigo. Pablo, tú me dices. Neisser, en tu experiencia, ¿qué hubiera? Ya los cirujanos, ¿cierto? Se dieron por descartado de resolver esto de forma quirúrgica. ¿Cuál hubiera sido tu aproximación a esta paciente, ¿cierto? Que está severamente calcificada, un syntax de 32, ¿cierto? Un altísimo riesgo quirúrgico. ¿Cuál hubiera sido tu aproximación, Neisser, en este caso? Sí, pues de entrada, el problema aquí, como ha mencionado muy bien el doctor Levanito, pues es una lesión compleja con calcio, ¿no? Tronco distal, descendente anterior, que larga y todo. Y pues el vaso de la circunfleja, que se ve que no es especial, pues una fosa lateral bastante larga que parece que llega hasta la punta y demás, ¿no? El problema aquí, pues, es finalmente el tronco y lo que nosotros queramos abordar o como queremos abordar. Sin duda que el evaluar un poquito, aunque no logro ver aquí, pues las opciones retrógradas no se ven como algo factible, por lo mismo que llega finalmente es el tronco, por el calcio, y no veo aquí alguna opción. Entonces, posiblemente las opciones son tratar de avanzar o funcionar el CAP en este segmento, posiblemente ir y avanzar a través de disecciones en punto, pues, el tratar de reentrar a la parte distal o incluso modificarlo, ¿no? Y pues dejar, por supuesto, guía puesta en la descendente anterior, y la mejor cosa pues es tratarlo. Incluso una estrategia en algunos casos ha funcionado para nosotros, es tratar primero el tronco, rotarlo si es el caso, generar aquí tratar finalmente o preservar el flujo aquí, mejorar la función, mejorar algunos aspectos, mejorar la circulación colateral y eventualmente después traerla, aún a pesar de sobre los struts, la circunfleja, y eventualmente pues tenemos también un paciente un poquito más diferente. Me parece que de entrada no tiene opción retrógrada, no se ve un adecuado landing, potencialmente podría tener un canal que habría que intentarlo, guía sola de A, microcatéter avanzado aquí, tratar de hacer anclaje de alguna cosa y pues bueno, ir anterógrado. Ya, a ver, bueno, aquí la estrategia que nosotros, mira, para ser sincero, nosotros vimos esta oclusión y vimos, bueno, el CAP no es bland, tiene un poco de camino, y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos con un microcatéter monolumen? Lo habitualmente, partimos con el Ultimate Bros 3, y la verdad que rebotaba, no quedó grabado, pero no pudimos avanzar, ¿ya? Y después subimos a una mira calcea y dijimos, tampoco pasó lo mismo, y dijimos, ya. Y nosotros en el pabellón nuestro tenemos la opción de algunos microcatéteres de doble lumen, y nosotros rápidamente cuando tenemos una oclusión crónica así como esta, de bifurcación, nos planteamos usar un microcatéter de doble lumen,
Y más que nada, bueno, puse esto para entender nosotros del mecanismo cómo lo pensamos, porque esto es lo que nos pasó inicialmente con una Miracle 3 y una Miracle 6. No podíamos avanzar y con un microcatéter de doble lumen, incrementando el soporte hacia la DA, podríamos intentar pinchar ahí y avanzar algo. Como se ve ahí, incrementa claramente el soporte y eso es lo que nosotros pensamos y lo decidimos. Y nosotros en el pabellón nuestro tenemos la posibilidad de tener el recross, que algo de habló el Neisser, digamos. Más que nada, tres palabras del recross, es un nuevo miembro de la familia de los microcatéteres de doble lumen y sus principales avances tecnológicos son que tiene la presencia de un sistema over the wire, en lugar de un sistema monorail para la luz de la punta, y tiene tres puertos de salida que escribe, uno está a 180 grados del otro y el otro está distal, lo que abarca una circunferencia de 360 en el vaso. Entonces de repente es muy versátil este microcatéter para trabajar en oclusiones crónicas. En pocas palabras, es un microcatéter de 140 centímetros, es corto, tiene tres puertos de salida, tiene dos lúmenes, uno blanco y uno azul, como ustedes ven ahí. El lumen azul se usa un estilete que es removible. El perfil de entrada es de 1.5 French y los puertos de salida es de 8 milímetros, el más, ¿cómo se llama?, distal, el más proximal es de 12 milímetros y esos están a 180 grados cada uno. Entonces, por lo tanto, del lumen blanco, nosotros tenemos dos posibilidades para salir. La verdad que yo le digo de 3 lúmenes, pero es 2 lúmenes, lo que pasa es que tiene 3 puertos para salida. Y a través del blanco, digamos, uno puede sacar la guía por la parte distal y por un puerto más proximal. Y por el lumen azul tiene solamente una salida que está a 180 grados de la parte, digamos, del puerto distal proximal, digamos, blanco, del lumen blanco. Este fue un caso que hice con mi amigo Nicolás Bea en el Sótero. Entonces, nada para mostrarle cómo es la preparación de este micro. Tiene un estilete que va por el lumen azul. Nosotros acá lo sacamos y flashamos esto. Y posteriormente que lo tenemos flashado los dos lúmenes, reinsertamos el estilete y comenzamos a trabajar. ¿Y por qué elegimos recross? Porque es uno de los, yo creo que el único microcatéter, si no me corrigen, de doble lumen que se puede hacer trapping con 6 French, ya que tiene es ovalado, entonces lo permite hacer. Nosotros no hemos tenido malas experiencias con otros intentando hacer trapping y ha sido un desastre. En este se puede hacer sin ningún problema el trapping balón con un 6 French. Incrementa uno puede hacer un anchor technique sin problema, incrementa la estabilidad y el soporte de la función de una crónica usando un side branch, que es lo que nosotros acá pensamos, y posteriormente uno puede ir avanzando con guías paralelas por los dos lúmenes, o sea, de muy versátil este. Puede ser de ADR también, el mismo procedimiento, y también sirve para descomprimir el hematoma. Si estamos en falso lumen, uno puede dejar aspirando el lumen, qué sé yo, el azul, por ejemplo, y trabajar con el blanco, o viceversa. La gran característica de este microcatéter que es versátil durante el procedimiento y se puede usar como monolumen, como doble lumen y permite hacer todas las técnicas de anterógrafas que habló Neisser. ¿Cómo se llama? Bueno, el uso de microcatéter de doble lumen en verdad puede ser para side branch angulado, en oclusiones crónicas como esta le mostré y para sequías paralelas. Nosotros acá decimos de un cambio en este catéter, este es un dibujo nuestro. Habitualmente uno pincha por el side, o sea, por el puerto más proximal. Pero nosotros acá, y esto lo mandamos a publicar ya, sacamos la guía por el puerto más proximal hacia la DA, y el pensamiento fue de hacer una punción de la oclusión crónica a través del puerto distal del microcatéter. Más que nada porque después uno puede seguir trabajando, digamos, con guías paralelas, uno llega a estar en falso lumen, se cambia de lumen, y viceversa. Es de mucho más sencillo a mi parecer, y eso fue lo que hicimos. Entonces, para irnos al caso, nosotros pasamos una guía hacia un blue hacia la DA con el microcatéter, lo dejamos puesto ahí, y después sacamos esta guía hacia un blue, la pasamos por el lumen azul, retiramos del microcatéter, como ustedes ven ahí, y por el puerto distal del lumen blanco avanzamos una última Bros 3.
Y ustedes ven ahí en tiempo real cómo pudimos avanzar, aumentamos bastante la estabilidad y el soporte. Esto era prácticamente imposible antes, como les conté, con un catéter con un micro monolumen que usamos. Y aquí empezamos a avanzar la guía de último Bros 3 en tiempo real, lo que después de haber pasado al CAP proximal fue bastante sencillo ir avanzándolo. Y posteriormente a eso empezamos a avanzar el recross. Recordemos que todos los microcatéteres de doble lumen tienen un perfil de entrada que es mucho menor que los de monolumen. Ya son más gruesos porque tienen todas estas características y todos estos lumen internos. Y aquí, bueno, ustedes ven ahí que fue muy difícil avanzar del recross. Llegamos hasta el segmento, uno puede decir segmento medio de la circunfleja, y no avanzó más. Y acá en el lado derecho les muestro un poco, bueno, el recross tiene la gran particularidad que uno por el lumen azul, digamos, puede introducir del estilete y aumentar la fuerza de transferencia para que este micro pueda avanzar. Aquí lo que hicimos, bueno, como no pudimos avanzar más, avanzamos una guía hacia un blue por el lumen azul, que la pudimos avanzar a distal sin problema, retiramos la última Bros 3, sacamos el recross con un trapping balón sin problema, y posteriormente por la guía hacia un blue que teníamos avanzada a la circunfleja, intentamos avanzar un balón semicomplaciente por ahí, pero sin éxito. Ya que estaba muy calcificado, era muy complejo de avanzar, así que bueno, lo que hicimos, avanzamos del recross con estilete por el lumen azul, y ustedes ven aquí la diferencia cómo avanza, ahí está el tope mayor del micro, pero empujando un poco, ustedes ven ahí que pudimos avanzarlo, y una vez avanzado hicimos el intercambio por una guía de rota. Hicimos rota con una Rota Pro 1.5 de Oliva, lo pasamos varias veces sin incidente. Después, posteriormente a eso, pudimos predilatar con un balón semicomplaciente 2.5, y los balones ustedes ven ahí que se abrieron bastante bien. Y ahí recién pudimos avanzar del IBUS, antes era imposible, y ustedes ven ahí que tenía una cantidad de calcio, vemos ya algo de calcio fracturado, después de haber hecho rota, predilataciones, etc. La estrategia, bueno, intentamos avanzar de un stent, fue imposible, así que usamos un extensor de catete, en este caso un Gideon 6 French, hicimos la inchworming technique, se llama, que es avanzar, digamos, este extensor de catéter hacia distal y hacer un delivery stent a través de este, implantamos un Orsiro Mission 2.5 por 40 milímetros sin problema. Y posteriormente, bueno, teníamos abierta ya la circunfleja, y qué hacemos con el tronco, con la DA y con la circunfleja proximal que también estaba enferma. Hicimos una técnica de nano crash, avanzamos un stent Orsiro 3.0 por 22, que con esta técnica de nano implantamos a nivel de la circunfleja proximal de tronco. Se creció con un balón de 3.5 por 15, y hicimos el primer kissing con balones 3.0 por 15 en ambos vasos. Y posteriormente fuimos a predilatar con balones semicomplacientes 2.5 por 15, y avanzamos después un stent en la DA, un Dr. Ciro, que no hubo problemas, avanzó bastante bien y se infló muy bien también. Y posteriormente pusimos un stent tronco DA de 3.5 por 35 a 16 de atmósfera. Terminamos con un kissing balón, como cualquier técnica de 2 stent, y un pot final con un balón de NC 4.5 por 8 hasta 20. El procedimiento muy bien tolerado, y el resultado final fue este es el resultado, Daniel, de la descendente anterior, y el resultado aquí con una caudal AP, donde muestra, digamos, que el tronco quedó ampliamente permeable, pudimos abrir la oclusión crónica de la circunfleja, y la descendente anterior se ve muy bien, y con un IBUS final que muestra una adecuada expansión y oposición del stent, con un área final del tronco distal de 16.7, que es bastante bueno, y a nivel de la circunfleja proximal un área de 7.6 milímetros. Así que quedamos bastante contentos. Muestro esta imagen porque, bueno, algo dijo ahí Pablo, muy importante, sobre todo en casos complejos, como son las oclusiones crónicas, trabajar con amigos. Yo tengo el gran privilegio de trabajar en todos los centros en los que estoy, con grandes amigos, y podemos compartir estrategias, y cuando uno le da mal está el compañero para apoyar. Así que eso es muy bueno. Y aquí tengo una foto cuando estuvo Neisser acompañándonos con algunos casos de oclusiones crónicas, donde también nos pudo acompañar. Ustedes ven ahí a Pablo Ramírez, Arturo Yacaman y Nicolás Vea, y por supuesto a la Trini, que nos apoyó con todo esto. Así que eso era el caso que tenía que contarles. Muchas gracias. Si hay preguntas. Como siempre, Martín, tu grupo
presenta excelentes casos, muy buen resultado final, múltiples técnicas, rota, extensor de catéter, ¿cierto? El recross. Impecable presentación, Martín, te felicito. Y nos están preguntando, a propósito de tu caso, ¿alguna experiencia que tengan o por qué básicamente eligieron rota y no Shockwave? Están preguntando experiencia en CTO con Shockwave en tu centro, no sé. Sí, mira, nosotros, bueno, tenemos algunos casos con Shockwave. Tenemos la principal limitación en el hospital, que por supuesto son los recursos, y nosotros tenemos del Rota I en el hospital. Entonces, mucho más fácil para nosotros de usar Rota, ¿ya? El Shockwave, hemos hecho varios casos, tanto en el hospital con la clínica. El Shockwave es un muy buen de elemento. Cuesta un poco de avanzar cuando son lesiones muy calcificadas. eh, pero en este caso con Rota anduvimos bastante bien. Y quiero señalar también que disponemos ahora de un nuevo sistema para lesiones calcificadas, que es el sistema de Orbital, que usa el sistema de Diamondback, que es bastante bueno y podría servir también en estos casos. Ya lo tenemos disponible, así que tenemos tres tipos de materiales para tratar lesiones calcificadas. Nosotros hemos usado las tres, yo creo que hay hay ventajas y desventajas de cada uno. Pero bueno, del Rota lo clásico, la aterectomía orbitacional es yo creo que un elemento bastante bueno y novedoso porque involucra a los dos sistemas, tanto el Rota como el Shockwave, y permite una ablación, a mi gusto, mayor. Y el Shockwave tiene el inconveniente, a mí me gusta mucho el Shockwave, pero tiene el inconveniente actualmente para nosotros que el precio que es un poquito más caro. Pero también duración, un excelente elemento para este caso, si el valor lo podemos pasar. Y también se Manuel, puede pasar, por el Gideon, así que no hay problema. A propósito del Shockwave, con Martín tuvimos la misma discusión hace unos días atrás, y el Shockwave fractura el calcio, no lo rota, no hace aterotomía. Y cuando tienes esos niveles de roce en lesiones tan largas, la verdad que por mucho que te expandan los balones, después nada te corre adentro. Yo creo que en este caso específico de Martín, el rota era mejor elección que el Shockwave. O sea, no sé si por fracturado que hubiese estado el calcio, tú hubieras podido deslizar ese estén largo que pasaste a la circunfleja. Tuvimos la misma discusión, no fue una discusión, sino que usamos Shockwave y después nos costó una brutalidad pasar el stent, en un caso que yo le ayudé a Martín, que básicamente pasaba eso, que fracturamos el calcio, pero el roce sigue siendo el mismo, y el Rota permite literalmente hacer la aterotomía previa de la zona, independiente que el calcio esté fracturado. Nosotros también tenemos casos del tronco con Shockwave, y los pacientes actualmente, como están tan condicionados, lo toleran muy bien, tampoco tenemos problemas. En este caso, efectivamente, el mayor calcio está en la circunfleja proximal. Yo creo, mira, del Shockwave es muy, muy buen elemento, pero hay que pasarlo, y cuando pasa, bueno, ahí estamos bien, ¿ya? En cambio, del Rota con el Orbital tiene la gracia que avanzan más en lesiones que son incruzables o que tenemos espículas de calcio que impide el paso del material, son muy buenas herramientas. sí, nosotros también tenemos en el San Juan experiencia en Rota y en Shockwave. De hecho, ayer hicimos un tronco que no estaba acondicionado, no, un tronco hipercrítico, bloque de calcio en toda la extensión del tronco. Así que hicimos con el apoyo de Impela, ¿cierto? Y el Shockwave, claramente las imágenes previas que tuvimos que preparar de cierta medida la placa, el balón del Shockwave para lo que lo hemos ocupado, sabemos que es un poquito más tosco para cruzar las calcificaciones. Preparamos la placa con un dispositivo de corte, un cutting, y eso nos permitió el Impela más el Shockwave tener un soporte súper buen. Fue muy bien tolerado el procedimiento por la paciente con una angioplastia exitosa del tronco. Reinaldo, ¿sigamos? Perfecto. Gracias, Martín. Excelente caso y excelentes comentarios referente a la pregunta del Shockwave y las opciones del manejo del calcio. Bueno, me corresponde ahora presentar a nuestro querido amigo Manuel Méndez. Manuel es cardiólogo intervencionista, jefe de la clínica BUPA, ¿no es cierto? Y también pertenece al Hospital del Tórax. Y le pedimos a Manuel un tema, de hecho se lo pedí yo en particular, que creo que es de toda la relevancia, que es los tips and tricks más allá de cruzar la guía, porque habitualmente la CTO, todos hablan de cruzar la guía, pero una vez que uno cruza la guía,
viene una serie de problemas. El principal problema es que hay que avanzar el microcatéter, hay que avanzar los balones, hay que lidiar con el calcio. Entonces, cuando se cruza la guía y está en una lesión tan compleja, es donde se requieren los skills más altos de los hemodinamistas. Entonces, por eso le pedí a Manuel, tú con tu experiencia y todos los recursos que tienes, digamos, ¿cómo nos aconsejarías para enfrentar estos casos de tan alta complejidad? Te voy a decepcionar profundamente. Permíteme compartir. Permíteme compartir, espérate, acá sí. Aquí vamos. Sí, yo la verdad que pensé su buen rato la presentación, porque podía caer en la tentación de mostrar cosas complejas y esas cosas que uno hace una vez, que se metió en forma retrógrada por un puente, ¿no es cierto?, ocluido, y te resultó la angioplastía. Y me quedé pensando en que normalmente quienes nos gustan las oclusiones crónicas nos hacemos algo de mofa a la gente que hace TAVI, porque decimos que el TAVI es un procedimiento fácil, pero de gran planificación, mientras que las oclusiones crónicas son procedimientos muy difíciles que requieren muchas habilidades y realizar muchos actos mágicos durante el proceso. Y después de pensar eso me di cuenta que la gran mayoría de las veces que al menos yo he fallado ha sido por falta de planificación. Y este es finalmente un procedimiento que requiere una planificación muchas veces en cosas súper nimias, pero que pueden hacer la diferencia entre tener éxito y no hacerlo. Así que quienes se están esperando un fanfarroneo técnica, los voy a decepcionar un poco. Este fue un trabajo que está recientemente publicado que me hizo pensar harto. Cuando algo puede ser peor que fallar. Yo normalmente cuando conversaba antes de leer esto con los pacientes antes de una oclusión crónica, les decía, mira, lo más probable, lo peor que nos puede pasar es que gastemos mucha plata y fallemos. Y no es eso. Lo peor que te puede pasar es que te vaya peor que no haberlo intentado. Este es un registro grande que muestra qué pasa con los resultados de las oclusiones crónicas cuando se falla, cuando no se hacen y cuando son exitosas. Y la verdad que en endpoint duro de infarto y muerte, si se falla, las cosas van mucho peor que cuando se tiene éxito o cuando no se hacen. Por tanto, fallar, básicamente porque provocamos infartos, periprocedimientos, esto puede ser bastante peor. Y los que hemos tenido complicaciones graves de pacientes sometidos a oclusiones crónicas, esto lo tenemos súper claro. Así que cuando uno, déjenme sacar acá que la pantalla me estoy viendo a mí, no la presentación. Cuando uno va a hacer una oclusión crónica, la verdad que primero lo que tiene que decir es si vale la pena, y este es mi primer tip. Y si uno quiere disminuir los síntomas, bienvenido sea. Si quiere bajar la carga isquémica, bienvenido sea. Bajar la carga de arritmia o mejorar la función ventricular, son todas buenas razones y hay evidencia indirecta, esto no viene de trial randomizados, que muestran que la verdad que vale la pena hacer el esfuerzo y lograr la revascularización de los pacientes. Así que estoy pegado acá, no puedo salir de esto. El primer tip es, de nuevo, elegir bien el paciente. Y ahí, este es el algoritmo probablemente más clásico de elección de los pacientes. Si el paciente claramente tiene isquemia mayor del 10%, vale la pena revascularizarlo. Hay múltiples formas de medir eso. Probablemente el MIDI sea la más barata y fácil. Si tiene R en esa pared, si tiene angina, y habría que hacer cosas más complejas si que obviamente esa pared está adelgazada, no tiene R o no tiene angina, y ahí hay que entrar a mostrar viabilidad. Pero cualquier sea la forma en que llegamos a la conclusión, volvemos a lo mismo. El paciente debe tener una buena razón para lograr la revascularización de ese vaso. Otra cosa que he aprendido a punta de porrazo es que hay que definir los objetivos antes de entrar. Los objetivos no son siempre revascularizar el vaso, y eso es una cosa que uno al principio con el entusiasmo piensa que no hay otra cosa que dejar el vaso abierto. Pero Neisser mostró un caso muy bonito de un vaso tremendamente disecado, lleno de perforaciones, que parece un fracaso, pero cuando uno ya aprendió a hacer esto, lo cita 2 meses después y pasa una guía habitual y termina a hacer el trabajo de una manera bien simple. Así que el vaso revascularizar es, claro, nuestro primer objetivo.
pero también es el tiempo que nos vamos a tomar con ese paciente, la dosis de radiación que estamos dispuestos a exponer a ese paciente. El contraste puede ser discutible si queremos limitarlo o no. Acá hay opiniones contrapuestas y muy apasionadas acerca de si el contraste provoca daño renal o no. En definitiva, saber cuándo parar, que yo siempre pienso que es probablemente lo más difícil. Hay algunas recomendaciones como categóricas, que si uno tiene más de Kerma en radiación de más de 5, uno debería conversarlo con el paciente, y si es de 7 o 8 ya tiene que empezar a mirarle la piel con cierto cuidado, porque hay una buena probabilidad de provocar al menos algún grado de lesión cutánea. Después de elegir el acceso, y esto que parece súper zanjado a veces, vamos por radial, ¿no es cierto? Porque el radial disminuye las complicaciones hemorrágicas, y cuando uno disminuye las complicaciones hemorrágicas todo es mejor. Esto está recientemente publicado. No hay diferencia en la dosis de contraste, ¿no es cierto? No hay diferencia en la tasa de éxito, tampoco lo hay, y sí la hay en la tasa de complicaciones. Y sabemos de los registros que cuando tenemos complicaciones del sitio de punción aumentan las transfusiones, y esta alteración rheostática es una némesis bien importante porque nos aumenta el sangramiento intrahospitalario, pero eso aumenta la mortalidad, y la mortalidad no solamente intrahospitalaria, sino que a 30 días y al año. Por tanto, tener un acceso seguro como la radial pareciera ser súper ventajoso, y hasta ahí todo maravilloso, hasta que miramos bien los registros y nos damos cuenta de esto, que cuando las oclusiones crónicas son serias en serio, la verdad que parece que el radial no es tan maravilloso, porque nuestra tasa de falla es bastante mayor, y eso tiene que ver con varias cosas. Así que acceso, claro, el radial parece ser muy seguro, pero para elegir radial hay que tener claro cuál es el tamaño del paciente, qué material tenemos y podemos usar, la comodidad del paciente. Y yo puse acá y del operador, porque yo que mido 1,70 m, cuando me toca un tipo de 120 kilos y 1,90 m y tengo 2 radiales, quedo con la espalda en la mano en un procedimiento largo, porque no llego a inyectar al otro lado, por mucho que haga pica-pú, le dé vuelta el brazo, se lo levante, termino remolesto trabajando con el otro catéter. ¿Y qué material tenemos disponible y qué cosas nos pueden hacer la vida más fácil? A muchos de mis amigos no les gustan esto, a mí me gustan harto. Estos son los chitles. Los tamaños de los introductores son infinitamente mayores de los catéteres que podemos avanzar a través de esos introductores. Si ustedes se fijan al medio, el tamaño de un catéter chitle 6.5 French, que tiene el tamaño interno de un 6 French, es más pequeño que una vaina, que un introductor de 5 French. Abajo está el ejemplo del 7.5, que es más pequeño que el introductor 6 French. Por tanto, y tenemos 8.5 también, que es del tamaño de una vaina de 6 French. Tenemos material que podemos avanzar a través de la radial sin mucha dificultad en pacientes más pequeños, y eso nos podría hacer la vida más fácil y por tanto facilitarnos el trabajo. Tenemos algunas otras cosas. Si ustedes se fijan, es una vaina dual, tiene el tapón, la válvula es naranja, como que fuera 7, pero la vaina en sí es verde, como si fuera 6. Bueno, esto es un Slender de humo, que la vaina es una vaina 6 que admite catéteres 7, y acá estamos con un catéter de Boston 7 French a través de radiales. Esta no es una oclusión crónica, pero sí era una lesión compleja. Y permite sin ningún problema subir un catéter 7 con un diámetro externo de 6. Lo siguiente, una vez que elegimos el acceso, es saber qué apoyos vamos a tener. Gran parte de los problemas que tenemos, y ustedes los vieron en los casos que han presentado, es cómo diablo avanzamos el material una vez que ya pensamos que estamos en la estructura del vaso. No hay muchos estudios de esto. Este es un estudio que publicó Icari, el inventor de los catéteres Icari, que demostró que básicamente la fuerza que hay que aplicar para lograr desenganchar un catéter del ostium de la coronaria, específicamente a la izquierda, es no otra cosa que el coseno del ángulo entre el catéter y la aorta y la pared posterior de la aorta. Si ustedes se fijan acá, el ángulo cambia mucho la potencia de la fuerza. Por tanto, cuando tenemos ángulos cercanos a 90 y el coseno de 90 es 1, la fuerza que aplicamos es exactamente la misma fuerza que tenemos que hacer para que el catéter se salga. Cuando los ángulos son mayores a eso, fuerzas menores a las que estamos aplicando desenganchan el catéter y no nos permiten empujar.
Y lo mismo pasa con el frenchaje. Cada vez que aumentamos un French, nuestro gramaje de empuje mejora brutalmente. Por tanto, no solamente es qué material queremos avanzar a través del catéter, sino que cuánto queremos empujar y qué fuerza queremos hacer. Los extensores de catéter nos vienen a ayudar en este ítem también. En forma general se dice que aumentan el soporte pasivo en un French, permiten una mejor y más segura canulación. Neisser mostró un caso precioso que además permite sellar el vaso y permitir que no tener hematomas cuando queremos arrancar a esos vasos. Ahora, los diámetros internos de los extensores de catéteres no son tan maravillosos como uno quisiera, pero además permiten hacer lo que conversábamos recién. Como son plásticos, el roce que tienen, por ejemplo, en vasos muy calcificados, es bastante menor. Por tanto, uno puede avanzar estos extensores muy lejos en el vaso y hacer un desenvaine del material en vez de avanzar el material sobre la arteria en sí misma. Recordarle los diámetros internos, los extensores 6 French varían entre 0.056, que son casi todos los del mercado. Hay algunos nuevos que no han llegado a Chile, que son 0.059 pulgadas. Los 7 French son 0.62. Recordarles que un catéter guía 6 French tiene 0.71 de diámetro interno. Los buenos 0.70, los no tan buenos. Y el Guideliner y el Guisila 8 French asemejan a un 6 French de diámetro interno. Los 5 en 6 son un poquito más grandes. Los de Terumo, el Hard Rail Recto de 120 tiene 0.59. A mí me gustan harto. Son harto más incómodos de usar porque hay que sacar todo el catéter completo, no es solo la punta, pero tienen un poquito más de diámetro interno y permiten en algunas ocasiones trabajar de manera algo más cómoda. Y acá empezamos con algunos tips. La forma, cuando el catéter no avanza por sí solo, este es un caso que yo le ayudo a Martín. Fíjense cómo Martín, acá inflamos el balón a baja presión y vamos desinflando, tirando el balón y avanzando el catéter. Esta es una forma como de anclaje. La forma que le gustaría a otros operadores es poner la punta del balón en la punta del extensor y avanzarlo en bloque, usando el balón como una especie de dilatador de la vaina. Yo prefiero por mucho esta forma, es bastante más segura, no daña el vaso y permite canulaciones profundas. Este es el mismo caso, como después de un rota. Si ustedes se fijan, no hay ningún problema con avanzar el stent y retirar el extensor y colocarlo en el lugar donde queramos. Otra forma de mejorar el soporte es, por ejemplo, este es si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, caso del Nico Bea, súper tortuosa la ilíaca, una vaina larga, 8 French, antiguamente, ahora cuesta más encontrarlas, habían unas metálicas anilladas que enderezaban cualquier cosa, se endereza el trayecto y permite una transmisión de vector y de fuerza mucho mejor, que nos permite trabajar mucho más tranquilo y con mayor eficacia. Neisser mostró algo parecido a esto. Los anclajes son una buena forma de aumentar la fuerza de penetración. Esta tiene la particularidad que este es un caso que usamos doble microcatéter para anclarnos, pero además para hacer inyecciones homolaterales sin usar el catéter madre, por así llamarlo, y así evitar la disección de la circunfleja, que era nuestro target en este caso. Esta es algo que yo ocupo con cierta frecuencia. Por catéter 7 no hay ningún problema ni ninguna dificultad en avanzar 2 microcatéteres. Es caro porque los microcatéteres son caros, pero permiten hacer inyecciones selectivas sobre los donantes ipsilaterales y evitarnos las inyecciones sistémicas mientras estamos trabajando, sobre todo si queremos hacer técnicas de ADR, como brillantemente mostró el doctor Morales recién. Y acá vienen, para dejar felices a los comensales, algunos lujos útiles. Este es si ustedes se fijan, ese era el caso, la coronaria derecha, no les quise poner toda la película. Claramente no tuvimos ninguna posibilidad de progresión, teníamos muy poco soporte, fuimos en forma retrógrada, sin embargo no logramos canular bien, no podíamos avanzar un extensor de catéteres y logramos avanzar un microcatéter hasta esa zona, y lo que hicimos fue hacer un rendezvous en el vaso, lo que nos permitió meternos al catéter del anterógrado y
terminar en forma súper sencilla, en forma retrógrada, esa oclusión que nos venía molestando hace un buen rato. No teníamos forma de sacar el microcatéter retrógrado porque no nos avanzaba por la lesión anterior, y sin embargo pudimos solucionarnos haciendo ese rendezvous local. Este es otro lujo, este también caso del grupo del Sotero, que si ustedes se fijan es una retrógrada ipsilateral, pero como no querían dañar el tronco porque era muy poco el pedazo que había, van a ver la guía como aparece claramente en el Eagle Eyes y logran entrar por el lumen verdadero sin hacer un neo-ostium en el tronco, haciendo la reentrada de la guía retrógrada a través de imágenes del Eagle Eyes. La verdad que no requiere mucha explicación, se ve claramente y lo hace bastante más seguro, sobre todo cuando uno quiere salir a la aorta. Volviendo al caso anterior, la idea original de la presentación era que normalmente fallamos, o yo creo que fallamos porque planificamos mal. Este es un caso mío, así que puedo ser súper duro sin ofender a nadie. Acá ya partimos mal porque partimos con el becado diciendo: Manuel, tenemos un paciente que viene a hacerse como segundo vaso, le habíamos hecho la circunfleja en agudo, viene como segundo vaso una oclusión crónica de la ADA, entonces sí, me acuerdo, no te preocupes, doble acceso. Y lo primero que vemos acá es que tenemos un catéter derecho flotando porque colaterales de la derecha no tenía, así que ya nos ganamos un acceso extra cuando era necesario. ¿Por qué? Porque todas las colaterales venían del lado izquierdo. Entonces, punto en contra el doctor Méndez, acceso de más, porque todo viene del lado izquierdo. Pero no importa, sigamos el caso, vamos a hacer una retrógrada ipsilateral porque no tenemos muy claro dónde viene el CAP, es una acción SUO, pasa sin mayor problema por la epicárdica, avanzamos el catéter en forma relativamente simple, tenemos una tip injection que muestra que tenemos no tanto camino por recorrer de la parte de oclusiva completa, avanzamos una guía, hacemos un CAR reverso, esa no es la mejor foto para mostrar cómo se hace un CAR reverso, pero hacemos un CAR reverso, todo maravilloso. Asomamos la guía al catéter de guía original, este era un 8.5 chitless, y hasta acá todo perfecto, no tenemos ningún problema, y en ese momento acá ven, no nos avanzaba el microcatéter, pasamos un balón de 1.1, dilatamos todo el vaso, avanzamos el microcatéter al catéter anterógrado, que es el mismo retrógrado, y en ese momento la enfermera nos dice: no tenemos RG3, doctor. Y estábamos ahí. Entonces estamos obligados, por falta de planificación, a empezar a inventar cosas. Rendezvous, de nuevo, hecho para poder salvar la plata y terminar con el caso. Afortunadamente este caso terminó bien, no les voy a poner la foto final, se pusieron un par de stent y terminó bien. Pero es meterse el lío sin necesidad, por no haber revisado el material que teníamos, por no haber visto la película 2 minutos antes de entrar al pabellón, y a pesar de que tuvimos éxito, hicimos cosas de más sin haber necesidad alguna. Así que el mensaje que quería transmitir en la presentación era básicamente ese. Yo no creo en las magias en el pabellón, creo que todas son técnicas que se aprenden, se entrenan y se desarrollan, y que básicamente una buena planificación nos puede llevar a puerto en la mayoría de las ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy entretenida y creo que muy didáctica. Yo creo que se logró lo que pretendíamos con tu charla y tus muy buenos ejemplos. Bueno, ya estamos sobre la hora, solo me quedan las palabras de cierre. Primero, por supuesto, agradecer a todos los expositores, Neisser, Manuel, Martín, Felipe, a mi compañero moderador, a Pablo. Creo que como mensaje final es decir que tenemos que conocer las distintas técnicas, hay algoritmos de manejo STO con distintas técnicas, ser muy dinámico en tener siempre planificado un plan B, ¿no es cierto? Que aunque no pensemos ir retrógrado, probablemente tener ya los accesos para un retrógrado, si es que hay alguna colateral,
es una buena estrategia y no tener que empezar sobre la marcha a cambiar. Creo que tenemos que tener un gran conocimiento del material y como muy bien dijo Manuel, creo que estos son casos que no se pueden hacer sobre la marcha porque no podemos pillar con situaciones desagradables porque no planificamos. Junto con eso, creo que las CTO son procedimientos de alta complejidad, no solo por, como decimos, por cruzar una guía, porque muchas veces tenemos que además lidiar con bifurcaciones, con lesiones calcificadas, con una serie de cosas que van a hacer que tengamos que usar todas nuestras destrezas. Me gustó mucho esto de pedir ayuda, creo que la CTO idealmente hacerla entre dos operadores y eventualmente, si el caso es muy complejo, pedir apoyo con los centros que tengamos más confianza, nos sentamos más cercanos, o con expertos como Neisser, que incluso a través de la tecnología nos pueden asesorar, al menos sugerirnos estrategias frente a los casos complejos. Creo que es importante que sigamos compartiendo nuestras experiencias y, por supuesto, que todos siempre tratemos de participar en los registros, en los registros latinoamericanos de CTO y todo donde nos seamos invitados. Finalmente, agradecer a través de Janet a Xochitl por darnos la oportunidad a nuestro departamento de compartir con todos ustedes y dejarlos invitados para cualquier evento futuro que tengamos de cardiología intervencionista. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Reinaldo. Gracias al equipo. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Hola, muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, nos Muchas vemos. gracias a Gracias todos. por todo. Chao, Martín. Cuídense. Neisser, muchas gracias. Muchas gracias, Chao, Neisser. Neisser. Un ¿Qué saludo. pasaste? Esperamos nos vemos pronto. Muchas gracias. Aprendo mucho más de ustedes con todo el material que tienen. Son, de verdad, excelentes operadores. Muchísimas gracias por la oportunidad.